La guerra de Troya, uno de los episodios más resonantes de la mitología griega, comenzó con el rapto de Helena por parte de París, el hijo de Príamo, rey de Troya. Helena, esposa de Menelao, rey de Esparta, no era una mujer cualquiera. Era hija de Zeus y una mujer de incomparable belleza. El rechazo de París a devolver a Helena desencadenó una alianza entre los reyes griegos para asediar Troya y recuperar a la esposa de Menelao. Esta guerra no fue solo una sucesión de batallas, sino también un escenario en el que intervinieron guerreros, mujeres y deidades, cada uno apoyando a su bando favorito. Entre los protagonistas de la guerra se encontraban Agamenón, rey de Micenas y hermano de Menelao, quien lideraba las tropas griegas; Aquiles, el guerrero más destacado de los griegos; Diomedes, con sus tropas de Tinto y Argos; Patroclo, amigo íntimo de Aquiles; Ájax y Ulises, héroes afamados por sus proezas. Del lado troyano se destacaban Príamo, Héctor, jefe de las tropas troyanas y hermano de París, y Eneas, hijo de la diosa Afrodita. Los dioses, no indiferentes a los asuntos humanos, también jugaron su parte, con Poseidón y Apolo entre los constructores de las murallas troyanas. La historia de Aquiles, el guerrero más ilustre de esta guerra, es especialmente notable. Hijo de la Nereida Tetis y del mortal Peleo, fue elegido por Zeus para ser el progenitor de un héroe sin igual. Desde su nacimiento, su madre buscó protegerlo y concederle la inmortalidad, sumergiéndolo en las aguas del río Estigia. Sin embargo, su talón, por donde Tetis lo sostuvo durante el ritual, quedó vulnerable. Creció bajo la tutela del centauro Quirón en el monte Pelión, forjándose en fuerza, valor y habilidad. Cuando se desató la guerra por el rapto de Helena, Aquiles fue convocado junto con los demás guerreros griegos. Sin embargo, su madre, temiendo por su vida, lo escondió, disfrazándolo de mujer en la isla de Esciros. Ulises, con astucia, descubrió el engaño al presentar armas y vestidos como regalos, revelando la verdadera identidad de Aquiles cuando éste eligió la espada. Aquiles, entonces, se unió a la expedición contra Troya. La guerra de Troya se caracterizó por ser un enfrentamiento prolongado y brutal, con numerosas batallas y escaramuzas. La intervención divina fue una constante, con los dioses tomando partido y alterando el curso de los eventos según sus preferencias y caprichos. La muerte de Patroclo, a manos de Héctor, marcó un punto de inflexión para Aquiles, quien, consumido por la venganza, regresó al campo de batalla para enfrentar al príncipe troyano, culminando con la muerte de Héctor y su deshonrosa profanación por parte de Aquiles. El conflicto se extendió durante años, con episodios de gran valentía y tragedia, hasta que los griegos, mediante el ingenioso estratagema del caballo de madera, lograron infiltrarse en Troya y destruirla, poniendo fin a la guerra. Helena fue devuelta a Esparta con Menelao, cerrando así uno de los capítulos más épicos y trágicos de la antigüedad. Esta narrativa, repleta de heroísmo, traición, amor y venganza, ha sido inmortalizada por poetas y escritores, dejando una huella indeleble en la cultura occidental. La guerra de Troya, con sus complejas interacciones entre mortales y divinidades, continúa fascinando e inspirando a generaciones por su riqueza temática y su profundo impacto en la imaginación colectiva. En los tiempos antiguos, cuando los dioses aún caminaban entre los mortales y el destino de los hombres se tejía en las estrellas, existía una ciudad tan espléndida que su nombre resuena a través de los siglos como un eco de gloria y tragedia. Esta ciudad era Troya, y su defensor más valeroso era Héctor, el príncipe guerrero cuyo valor eclipsaba al de todos los demás. La historia comienza en un día que parecía como cualquier otro en las murallas de la magnífica Troya. Sin embargo, los designios del destino estaban a punto de desencadenar una serie de eventos que pondrían a prueba el corazón y el alma de Héctor, llevándolo a enfrentar desafíos que superaban la comprensión de meros mortales. Héctor,
con su armadura resplandeciente bajo el sol del mediodía, observaba el horizonte donde el mar besa el cielo, meditando sobre la fragilidad de la paz. Su mente, entrenada tanto en las artes de la guerra como en las de la sabiduría, sabía que las nubes de tormenta de la batalla se estaban reuniendo, impulsadas por los caprichos de los dioses y las ambiciones de los hombres. Un mensajero llegó, jadeante y cubierto de polvo, con noticias que harían temblar a cualquier hombre, pero Héctor recibió su mensaje con una calma que solo los verdaderamente valientes poseen. Las huestes griegas, lideradas por Aquiles, el guerrero sin igual, habían desembarcado en las playas cerca de Troya. La guerra, larga evitada, había encontrado finalmente su camino hasta las puertas de la ciudad. Héctor, sin perder un instante, convocó a sus guerreros, hombres valientes que habían jurado seguirlo hasta el mismísimo Hades si fuese necesario. Entre ellos estaba su hermano menor, Paris, cuyo destino estaba inexorablemente entrelazado con el de la ciudad y la guerra que se avecinaba. Juntos planificaron la defensa de Troya, una tarea hercúlea que caería sobre los hombros de Héctor. La batalla comenzó al amanecer, cuando las primeras luces del día se mezclaban con el brillo de las armas y los gritos de guerra llenaban el aire. Héctor, montado en su carro de guerra, era una visión temible. Movía su lanza con una destreza que parecía divina, defendiendo las murallas de su amada ciudad con una ferocidad que hacía retroceder incluso al más valiente de los griegos. Días y noches se sucedieron, y la batalla se extendió como un incendio incontrolable. Héctor enfrentó a muchos héroes griegos, cada uno caído bajo su espada como testimonio de su valentía y habilidad en combate. Sin embargo, el destino es caprichoso, y el encuentro con Aquiles, el guerrero invencible, era inevitable. Antes de este encuentro, Héctor visitó a su esposa, Andrómaca, y a su pequeño hijo, Astianacte, por última vez. Sus palabras fueron un bálsamo para su alma, pero también una cadena que ataba su corazón al destino de Troya. Él sabía que este podría ser el adiós final, y sus ojos se llenaron de un amor y dolor indescriptibles al abrazarlos por lo que podría ser la última vez. La batalla con Aquiles fue un espectáculo que los mismos dioses se detuvieron a observar. Dos titanes entre mortales luchando con una ferocidad que resonaría a través de la eternidad. Héctor luchó con honor y valentía, igualando cada golpe de Aquiles con la destreza de un guerrero supremo. Sin embargo, incluso los héroes caen, y Héctor fue finalmente derribado, su última mirada fija en las murallas de su amada Troya, un silencioso testimonio de su amor inquebrantable por su gente y su ciudad. La caída de Héctor marcó el principio del fin para Troya. Su cuerpo fue llevado de vuelta a la ciudad por un Aquiles conmovido por la valentía de su adversario, permitiendo que se le dieran honras fúnebres dignas de su valentía. Las llamas de su pira funeraria iluminaron el cielo nocturno, un faro de desesperación y duelo para la gente de Troya, pero también un recordatorio de la inquebrantable valentía de su héroe caído. En los días que siguieron, la sombra de Héctor parecía vagar por las murallas de la ciudad, inspirando a los defensores con su valor eterno, pero el destino de Troya ya estaba sellado. Sin su campeón, la ciudad finalmente cayó ante el ingenio y la fuerza de los griegos, marcando el fin de una era. La historia de Héctor, sin embargo, trascendió la caída de Troya. Su nombre se convirtió en sinónimo de valentía, honor y el sacrificio supremo por lo que uno ama. Los poetas cantaron sus hazañas y sus gestas se grabaron en el corazón de la historia, un faro de luz en la oscuridad de la guerra y la destrucción. A través de los siglos, la leyenda de Héctor ha inspirado a incontables generaciones a enfrentar sus propias batallas con la misma determinación y coraje que él mostró ante las murallas de su amada ciudad. Su historia nos recuerda que, aunque los héroes pueden caer, su espíritu vive eternamente, impulsándonos a actuar con honor y a defender lo que es justo y verdadero. En la vastedad del tiempo,
Troya y Héctor se han convertido en símbolos de la fragilidad de la gloria y la permanencia del valor humano. La ciudad, aunque en ruinas, y su defensor más valeroso, aunque caído, siguen siendo faros de esperanza y recordatorios de que la verdadera grandeza surge no solo en la victoria, sino en el coraje de luchar por lo que uno considera sagrado. Así termina la historia de Héctor, el más valeroso de Troya, cuyo legado perdura como un testimonio eterno del espíritu indomable del ser humano. Su vida, marcada por la pasión, el sacrificio y la inquebrantable determinación, continúa inspirando a todos aquellos que escuchan su historia, recordándonos que incluso en los tiempos más oscuros, la luz de la valentía puede brillar con un fulgor que nunca se extingue. En el vasto y tempestuoso mar de la mitología griega, Áyax el Grande se erige como una figura imponente y compleja, cuyo legado oscila entre la gloria y la tragedia. Hijo de Telamón y primo de Aquiles, Áyax era un guerrero sin igual, superado únicamente por su célebre pariente en la destreza bélica. Poseedor de una fuerza colosal y un valor inquebrantable, se embarcó hacia la legendaria guerra de Troya, liderando 12 navíos desde Salamina, junto a su hermano Teo y su hermanastro Teucro, un arquero sin par. Desde su nacimiento, marcado por la visión de un águila, Áyax en griego, su destino estuvo sellado por los signos de la grandeza. Áyax creció en la sombra de héroes y dioses, entrenado por el centauro Quirón, pero también marcado por una tozudez y una falta de ingenio que contrastaban con su impresionante presencia física. La guerra de Troya sería el escenario donde sus virtudes y defectos se manifestarían con mayor intensidad. Durante el conflicto, Áyax se distinguió como un pilar de la fuerza griega, especialmente durante la ausencia de Aquiles, provocada por su enojo contra Agamenón. Enfrentó en combate singular a Héctor, el más grande de los héroes troyanos, en 2 ocasiones memorables que terminaron sin un vencedor claro, pero con un profundo respeto mutuo. Sin embargo, a pesar de sus hazañas, Áyax carecía del favor divino que asistía a otros héroes. No gozaba de la protección de ninguna divinidad, lo que en el mundo mitológico griego no era más que un presagio de su destino trágico. Su mayor prueba llegó tras la muerte de Aquiles, la disputa por las armas del héroe caído, forjadas por el propio dios Hefesto, enfrentó a Áyax con Odiseo. La decisión de adjudicar las armas a Odiseo fue el golpe definitivo para Áyax, quien, consumido por el rencor y la deshonra, cayó en una locura furiosa. En su delirio, masacró un rebaño de ovejas creyendo que eran sus compañeros. Al recobrar la cordura y darse cuenta de su acto degradante, Áyax eligió el suicidio, incapaz de vivir con la vergüenza. El suicidio de Áyax no fue solo el fin de un gran guerrero, sino también una fuente de profunda reflexión sobre la naturaleza del honor, la gloria y la relación con lo divino en la antigua Grecia. Su muerte se consideraba impura, un acto de deshonor no solo hacia sí mismo, sino hacia la sociedad. La tragedia de Áyax subraya el papel central de los dioses en la vida humana y el destino, y cómo el desafío a lo divino o el fallo en reconocer su importancia podía llevar a la ruina más absoluta. El legado de Áyax, sin embargo, trasciende su trágico final. Su historia es un recordatorio del precio de la arrogancia y la importancia de la sabiduría y el respeto por lo divino. Pero también es una narración sobre la valentía, la fuerza y el sacrificio, cualidades que definieron su vida tanto como su muerte. A pesar de los errores cometidos, el nombre de Áyax sigue evocando poder, valentía y nobleza, un eco permanente de su grandeza en la mitología griega. Espartaco, el temido gladiador que humilló a las legiones de Roma, emergió de las páginas de la historia como una figura envuelta en el manto del mito y la leyenda.
Su historia comienza en Tracia, alrededor del año 1000 a.C., un territorio en el cruce de las actuales Bulgaria, Grecia y Turquía, hogar de tribus guerreras cuyo espíritu indomable definiría la vida de Espartaco. Nacido libre, Espartaco no se destinaba a la esclavitud. Era un hombre que había aprendido el arte de la guerra bajo las banderas del ejército romano, no en la arena sangrienta de un anfiteatro. Sin embargo, su destino daría un giro cruel cuando, por razones que la historia apenas susurra, se vio convertido en esclavo, una mera propiedad de Roma. La vida de Espartaco en la esclavitud comenzó en Capua, a 190 kilómetros de Roma, donde fue encarcelado en una escuela de gladiadores. Aquí, entre el filo de las espadas y el clamor de la multitud sedienta de sangre, Espartaco se forjó como la leyenda que sería. Pero su espíritu indomable no podía ser contenido por las paredes de ninguna escuela ni por los grilletes de la esclavitud. Junto a otros 73 gladiadores, Espartaco orquestó una audaz fuga, armados con poco más que el fuego de la libertad ardiente en sus corazones y las armas improvisadas que pudieron arrebatar a sus captores. Lo que siguió fue una rebelión que sacudiría los cimientos del mayor imperio que el mundo había conocido hasta entonces. De ser un insignificante grupo de fugitivos, Espartaco y sus seguidores se convirtieron en el símbolo de la resistencia contra la opresión de Roma. Con cada victoria sobre las tropas que Roma enviaba para sofocar la rebelión, la leyenda de Espartaco crecía, atrayendo a su causa a miles de esclavos que veían en él no solo a un líder, sino a la encarnación de sus esperanzas de libertad. A pesar de las adversidades, Espartaco demostró ser un estratega y táctico excepcional, utilizando la guerrilla y ataques sorpresa para infligir derrotas humillantes a las legiones romanas. Su ejército, que llegó a contar con hasta 100.000 hombres, mujeres y niños, se convirtió en una fuerza capaz de desafiar el poder de Roma. Sin embargo, Espartaco no buscaba el poder ni la conquista. Su lucha era por la libertad, por el derecho a regresar a casa, lejos de las cadenas de la esclavitud. La campaña de Espartaco, sin embargo, no estaba destinada a terminar en victoria. Frente a la implacable presión de Roma y con su ejército mermado por las batallas y la desunión, Espartaco se vio forzado a enfrentar a las legiones comandadas por Marco Licinio Craso. En una última y desesperada batalla, la rebelión de Espartaco fue finalmente aplastada y el propio Espartaco cayó en combate. Su cuerpo nunca fue encontrado entre los miles de caídos. La muerte de Espartaco no fue el fin de su legado. A lo largo de los siglos, su nombre ha inspirado a generaciones a luchar contra la opresión y a buscar la libertad contra todo pronóstico. Espartaco se convirtió en un símbolo de resistencia, un recordatorio de que incluso el más humilde de los esclavos puede desafiar a los imperios más poderosos. Su historia es un testimonio de la indomable voluntad humana de luchar por la libertad y la justicia, un eco que resuena a través de los siglos, recordándonos el precio de la libertad y el valor de aquellos que se atreven a desafiar a los tiranos en busca de un mundo mejor. En la historia de Espartaco, vemos reflejado el eterno conflicto entre opresores y oprimidos, entre aquellos que buscan mantener el statu quo a cualquier costo y aquellos que luchan por su derecho a vivir libres. Más que un simple gladiador, Espartaco se erige como un faro de esperanza, un recordatorio de que, aunque la lucha por la libertad pueda estar marcada por derrotas y sacrificios, el espíritu de resistencia nunca puede ser completamente sofocado. Su historia nos enseña que, incluso frente a las mayores adversidades, el deseo de libertad y justicia puede unir a los más dispares entre sí en una causa común, desafiando a los imperios y cambiando el curso de la historia. Antes del albor de la batalla de Platea, Grecia se encontraba en un precipicio, con su futuro y libertad pendiendo de un hilo.
La guerra de Platea no era solo un enfrentamiento, era el clímax de las guerras médicas, una serie de conflictos que definirían el curso de la civilización occidental. En este escenario, los persas, bajo el mando de Mardonio, buscaban consolidar su dominio sobre Grecia, sofocar el fuego de la independencia que ardía en el corazón de las ciudades-estado helénicas. Frente a ellos, una alianza de griegos, con los espartanos a la vanguardia, se preparaba para defender no solo su tierra, sino el mismo concepto de libertad. Los espartanos, conocidos a través del mundo antiguo por su inquebrantable disciplina militar, eran el núcleo sobre el cual giraba la esperanza griega. Su sociedad estaba fundamentada en la excelencia guerrera. Desde su nacimiento, cada espartano era moldeado para ser no solo un soldado, sino una encarnación viviente del valor, la resistencia y, sobre todo, la disciplina. Esta no era solo una característica de su entrenamiento militar, era el tejido mismo de su existencia, una llama eterna que ardió con particular intensidad en las llanuras de Platea. En la víspera de la batalla, la tensión era palpable, no solo por el inminente enfrentamiento, sino por la incertidumbre de la alianza griega. Las polis, a menudo en desacuerdo entre sí, encontraron en los espartanos un pilar de estabilidad y confianza. La capacidad de los espartanos para inspirar y liderar, fruto de su indomable disciplina, fue crucial para forjar una coalición unida frente al avance persa. Cuando el sol comenzó su ascenso, tiñendo el cielo de un rojo sangre, los ejércitos se prepararon para la confrontación. Los espartanos, bajo el mando de Pausanias, se posicionaron con una precisión que solo años de riguroso entrenamiento podrían lograr. Cada guerrero, cada escudo, cada lanza estaba en su lugar exacto, una manifestación física de la disciplina que era su credo. La batalla inició con el estruendo de miles de hombres en movimiento, pero los espartanos permanecieron inmutables, una isla de calma en un mar de caos. A medida que las olas persas chocaban contra ellos, se rompían una y otra vez sobre la roca de la disciplina espartana. No era solo su habilidad en combate lo que los distinguía, era su capacidad para mantener la formación, para moverse como un solo hombre, lo que frustraba y desgastaba al enemigo. La disciplina espartana brillaba no solo en su capacidad para resistir, sino en su habilidad para atacar. Cada avance, cada retirada, estaba sincronizada con una precisión que parecía sobrenatural, producto de una vida dedicada a la perfección del arte de la guerra. Esta no era solo una batalla de fuerza contra fuerza, era un duelo de voluntades, donde la inquebrantable disciplina espartana se enfrentaba a la abrumadora marea persa. A medida que el día avanzaba, el impacto de esta disciplina se hacía cada vez más evidente. Los persas, incapaces de penetrar la muralla de escudos espartanos, comenzaron a flaquear. Pausanias, observando el campo de batalla con la visión aguda de un estratega consumado, supo que era el momento de actuar. Con una señal, los espartanos avanzaron no como individuos, sino como una entidad única, impulsada por el corazón palpitante de su inquebrantable disciplina. El resultado fue catastrófico para los persas. La falange espartana, avanzando implacablemente, no dejó espacio para la duda o la retirada. La disciplina que había sido su forja ahora se convertía en el martillo que sellaría el destino de Mardonio y su ejército. La batalla de Platea se decidió no solo por el valor o el número, sino por la supremacía de una forma de vida dedicada por completo a la excelencia militar y moral. Cuando el polvo se asentó y los espartanos se quedaron de pie, victoriosos en el campo de batalla, su disciplina no les permitió sucumbir a la arrogancia o la complacencia. Habían cumplido con su deber, defendido su hogar y preservado la libertad de Grecia. Pero su lucha, su preparación, nunca cesaría. La batalla de Platea se recordaría no solo como una victoria monumental, sino como el epítome de lo que la disciplina espartana, en su forma más pura y poderosa, podía lograr. Fue un momento definitorio,
no solo para los espartanos, sino para toda Grecia, una demostración de cómo la unidad, el coraje y la disciplina podían superar incluso las adversidades más formidables. En los años posteriores, la batalla de Platea se convirtió en un símbolo de resistencia y victoria contra la opresión. Las ciudades-estado griegas, a menudo divididas por rivalidades internas, encontraron un nuevo sentido de comunidad y propósito común. La victoria reafirmó la importancia de la libertad, la autonomía y la democracia, principios que se convertirían en la base de la civilización occidental. Los héroes de Platea, especialmente los espartanos, fueron celebrados en toda Grecia. Sus acciones fueron inmortalizadas en poemas, obras de teatro y discursos, sirviendo como inspiración para generaciones futuras. La disciplina espartana, en particular, fue exaltada como el ideal supremo del carácter y la ética militar, un estándar al que aspiraban tanto individuos como ejércitos. Sin embargo, más allá de los honores y las celebraciones, la batalla de Platea enseñó una lección duradera sobre el valor de la resistencia ante la adversidad y la importancia de luchar por lo que se considera justo. Demostró que la victoria no se logra solo con la fuerza de las armas, sino con la fuerza del espíritu, la unidad y la determinación. Con el tiempo, la historia de la batalla de Platea y la valentía espartana se transmitió a través de los siglos, un faro de inspiración y un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, la esperanza de libertad nunca se debe abandonar. La disciplina, el sacrificio y el compromiso con un ideal más grande que uno mismo pueden cambiar el curso de la historia. Y así, la batalla de Platea permanece no solo como un capítulo concluido en los anales de la historia antigua, sino como una narrativa atemporal de resistencia, valor y el triunfo indomable del espíritu humano frente a la adversidad. En su esencia, cuenta la historia de cómo la determinación de un pueblo, forjada en la disciplina y el honor, puede preservar su libertad contra toda probabilidad, un legado que resuena incluso en la actualidad. En el año 490 a.C., las planicies de Maratón, situadas a unos 42 kilómetros al noreste de Atenas, se perfilaron como el escenario idóneo para uno de los enfrentamientos más emblemáticos de la antigüedad. Rodeado por montañas y humedales, este terreno presentaba una ventaja táctica que ambas facciones ansiaban explotar. Las imponentes fuerzas persas, bajo el mando indirecto del ambicioso rey Darío I, desembarcaron en las costas helenas con un propósito claro: vengarse y sancionar a Atenas. La polis ateniense había tenido la osadía de respaldar a las urbes jónicas, sus parientes helénicos en Asia Menor, durante su rebelión contra el dominio persa en el año 499 a.C., lo cual culminó en la conflagración de Sardes, un enclave crucial para el imperio persa. Para Darío, el agravio ateniense no solo simbolizaba un desafío a su autoridad, sino también una amenaza a la estabilidad de su vasto dominio. Intransigente ante la idea de que una mera ciudad-estado perturbará el orden de sus conquistas, el monarca despachó emisarios a Grecia solicitando tierra y agua como tributo de su misión. Muchas polis accedieron a la demanda del rey persa, pero Atenas y Esparta, en un gesto desafiante, rehusaron entregarlos, enviando un mensaje inequívoco de resistencia. En represalia, Darío organizó una expedición punitiva. La flota persa, cargada con miles de combatientes, se dirigió inicialmente a Eritrea, saqueando y asolando la ciudad. Tras esta victoria, se dirigieron hacia Maratón, donde desembarcaron listos para enfrentarse al ejército ateniense. A pesar de estar en inferioridad numérica, Atenas no estaba dispuesta a ceder fácilmente. Los atenienses eran plenamente conscientes de lo que una derrota significaría: esclavitud y el fin de su incipiente democracia. Con este pensamiento en mente, se prepararon para confrontar la amenaza persa en las llanuras de Maratón, dando inicio a un enfrentamiento que se grabaría en los anales de la historia occidental.
Desde una elevación, la figura imponente de Milcíades, el estratega ateniense, se delineaba contra el cielo crepuscular. Su mirada escrutadora se posaba sobre el vasto campo de batalla que se extendía ante él. A su lado, Calímaco, el polemarca de Atenas, observaba con igual intensidad, notando las formaciones persas que se desplegaban con una precisión majestuosa. El peso de la responsabilidad recaía sobre los hombros de ambos líderes. Atenas, la joya del mundo griego y cuna de la democracia, estaba en juego, y aunque las probabilidades eran desfavorables, ambos sabían que no sería el número, sino el coraje y la táctica lo que determinaría el desenlace de la batalla. Tras un prolongado silencio, Milcíades habló con voz firme. «No podemos esperar más refuerzos. Debemos actuar». Era una resolución audaz, pero el tiempo no jugaba a su favor. Calímaco, tras meditarlo un instante, asintió lentamente. El estratega ateniense delineó el campo de batalla explicando su táctica. «Reforzaré los flancos y adelgazaré el centro». Al avanzar, los persas verán una oportunidad en nuestro centro debilitado y atacarán ahí con toda su fuerza, pero es una trampa. Nuestros flancos robustecidos se enfrentarán primero a su embate y cuando lo hagan, entonces... Un estruendo lejano interrumpió sus palabras. Era el sonido de los tambores de guerra persas. Calímaco, comprendiendo la táctica, completó la frase de Milcíades con un tono solemne. «Y cuando rompamos sus flancos, cerraremos el cerco sobre su centro». La formación compacta de hoplitas atenienses se alineó en la planicie, con sus escudos impenetrables formando un muro y sus lanzas apuntando al horizonte. La falange estaba lista. Entonces, el sonido penetrante de las trompetas rasgó el aire, marcando el inicio de la ofensiva. Como una marea de bronce y acero, los hoplitas avanzaron. Frente a ellos, las vastas filas del ejército persa se extendían, una marea multicolor de guerreros de distintas regiones bajo el estandarte del gran rey. La superioridad numérica persa era evidente, pero su confianza pronto se convertiría en sorpresa. La velocidad con la que los atenienses avanzaban desafiaba las expectativas persas. En un abrir y cerrar de ojos, la distancia entre ambos ejércitos se había cerrado significativamente. En medio del tumulto, dos hoplitas atenienses, Alceo y Filóstrato, destacaban por su determinación. «¡Por Atenea, avanza!», gritaba Alceo, su voz resonando como el sentimiento unánime de los atenienses. «Nunca dejaré que Persia pise nuestra tierra», respondía Filóstrato, empuñando su lanza con firmeza. El choque entre las dos fuerzas fue cataclísmico. Los escudos chocaban en un frenesí de acero y fuerza, mientras las lanzas danzaban en el aire buscando vulnerar al enemigo. La tierra vibraba bajo el estruendo de la batalla, el aire se llenaba con el clamor de los guerreros y el metal chocando. Sin embargo, en medio del caos, la estrategia de Milcíades empezó a manifestarse. Los flancos persas, atacados con vehemencia por los hoplitas atenienses, comenzaron a flaquear, dejando vulnerable su centro. Mientras tanto, en el campo persa, Araspes, un guerrero de renombre, se destacaba por su valentía. A su alrededor, sus compañeros caían uno tras otro ante el avance ateniense. El grito de batalla de Araspes, invocando a Ahura Mazda, resonaba en el campo, pero una pregunta persistía en su mente. ¿Cómo es posible que estos atenienses, en aparente inferioridad, luchen con tal furia y determinación? El centro persa, compuesto por sus guerreros más elitistas, mostraba superioridad táctica inicialmente, logrando empujar a los atenienses hacia atrás. Pero la astucia de Milcíades había anticipado esta situación. Los flancos atenienses, tras penetrar las líneas persas más débiles, comenzaron a envolver al enemigo, cerrando el cerco. Los soldados persas en el centro pronto se dieron cuenta de la trampa. El tiempo pareció detenerse y una sensación de desesperación los invadió al verse rodeados. La lucha se intensificó. Las espadas y escudos chocaban con ferocidad. Cada guerrero batallaba no solo por su vida, sino por el honor de su nación.
La estrategia de Milcíades había triunfado. Aunque la batalla continuó con intensidad, la ventaja táctica había inclinado la balanza a favor de Atenas. La batalla de Maratón concluyó dejando tras de sí un paisaje marcado por el sacrificio y la valentía. La victoria ateniense resonó a través de la historia, demostrando que incluso frente a un enemigo numéricamente superior, la inteligencia táctica y el valor podían prevalecer. Los persas, derrotados y desmoralizados, se retiraron, marcando un antes y un después en las guerras médicas. Milcíades, el estratega detrás de la victoria, contemplaba el campo de batalla, consciente de que este triunfo era solo el principio de lo que vendría. «Hemos repelido al enemigo, pero Persia volverá», pronosticó. Calímaco, a su lado, añadió: «Pero cuando lo hagan, recordarán Maratón. Recordarán cómo los hijos de Atenas, con la ayuda de sus aliados, defendieron su tierra contra todas las probabilidades». La batalla de Maratón no fue solo una victoria militar, sino un hito que redefinió la percepción de la resistencia y la estrategia en el mundo antiguo. Esta hazaña demostró que el ingenio y la determinación podían inclinar la balanza frente a un adversario de gran envergadura. Fue una fuente de inspiración para las generaciones futuras de griegos, especialmente en las décadas siguientes, durante las batallas de Salamina y Platea, donde la unidad y el ingenio griegos se enfrentarían nuevamente al poder persa. A mediados del siglo IV a.C., en la polis de Tebas, comenzó a forjarse una unidad militar que cambiaría el curso de la historia griega. Los tebanos, dirigidos por el innovador líder militar y estratega Epaminondas, formaron un cuerpo de élite que combinaba destreza en el campo de batalla con lazos emocionales más profundos. Esta unidad de hombres, conocida como el Batallón Sagrado de Tebas, se componía de 150 parejas de amantes, sumando un total de 300 guerreros. El Batallón Sagrado reclutaba a hombres jóvenes de entre 20 y 30 años, generalmente parejas de la misma edad. La creencia era que los hombres lucharían con mayor ferocidad y lealtad si lo hacían al lado de sus amantes. Esta singular estrategia resultó en una fuerza militar temible que presentó una férrea resistencia y luchó con una determinación inquebrantable. El equipamiento militar que los miembros del Batallón Sagrado usaban seguía el estilo de los hoplitas. Cada hoplita portaba un escudo redondo, una lanza larga llamada dori y una espada corta para el combate cuerpo a cuerpo. Vestían una coraza o linotórax, grebas para proteger las espinillas y un casco de bronce, a menudo del estilo corintio, que protegía la cabeza dejando solo un espacio para los ojos. El entrenamiento del Batallón Sagrado era riguroso y constante, diseñado para mantener a sus miembros en excelente condición física y con un alto nivel de habilidad en el combate cuerpo a cuerpo. Practicaban maniobras y tácticas tanto individuales como en grupo y se sometían a un estricto régimen de ejercicios físicos para fortalecer sus cuerpos y aumentar su resistencia. También se les enseñaba a luchar como una unidad, a moverse en formación y a coordinarse entre sí. Este intenso entrenamiento, junto con el fuerte vínculo emocional que unía a cada pareja, hacía del Batallón Sagrado una fuerza formidable en el campo de batalla. La creación del Batallón Sagrado de Tebas no fue una acción aislada, sino una parte integral de la estrategia de la ciudad-estado para establecerse como una fuerza dominante en la región. Esparta, la indiscutible superpotencia de la época, vigilaba con creciente inquietud el ascenso de Tebas. Las relaciones entre Esparta y Tebas siempre habían sido tensas, marcadas por luchas de poder y conflictos de intereses. Sin embargo, tras la formación del Batallón Sagrado, la atención aumentó a un nivel sin precedentes. Esparta, que se jactaba de su exclusiva superioridad militar, veía en el Batallón Sagrado un desafío directo a su hegemonía. Esparta
se había aliado con otros estados de la región para formar la Liga del Peloponeso, mientras que Tebas lideraba la Liga Beocia, una alianza defensiva de varias ciudades-estado de la región de Beocia. Estas alianzas aumentaron aún más las tensiones y rivalidades entre las dos potencias. Los espartanos, conocidos por su agresiva política exterior, tomaron la creciente influencia de Tebas como una provocación y se prepararon para una confrontación. Aunque Esparta inicialmente buscó desestabilizar a Tebas a través de tácticas políticas y embargos económicos, pronto quedó claro que la contienda se decidiría en el campo de batalla. Fue la decisión de Esparta de intervenir en una disputa entre aliados de las dos ligas lo que finalmente provocó el conflicto. Desafiando las normas del derecho internacional de la época, Esparta atacó a la ciudad de Oropo, un aliado de Tebas. Este acto de agresión fue el último paso en la escalada hacia la guerra. La respuesta de Tebas no se hizo esperar. Con el batallón sagrado en la vanguardia, se prepararon para enfrentarse a Esparta en un enfrentamiento que definiría la futura estructura de poder en la Grecia clásica. Así comenzó el conflicto que conduciría a la legendaria batalla de Leuctra, donde el batallón sagrado se enfrentaría a los temidos espartanos. El amanecer en las llanuras de Leuctra era tranquilo. Sus dorados campos de trigo susurraban bajo la brisa matinal. Sin embargo, ese sería el escenario de un enfrentamiento que quedaría en los anales de la historia. En una orilla, la imponente falange espartana, formidable y temida, un muro de escudos y lanzas alineado con precisión militar. En la otra, el batallón sagrado de Tebas, un mar de hombres que compartían no solo su valor y habilidad, sino también su amor y devoción. Epaminondas, líder de los tebanos, dio la señal para avanzar. Al frente estaba el batallón sagrado, su formación compacta y disciplinada, desafiando a los espartanos. Los espartanos, acostumbrados a la superioridad, recibieron el desafío con una feroz carga. Los hoplitas del batallón sagrado, con sus lanzas en alto y sus escudos firmemente sostenidos, se encontraron con la primera oleada de espartanos con una resolución indomable. El estruendo del choque se elevó sobre el campo de batalla y la tierra tembló bajo el peso de la confrontación. Las parejas del batallón luchaban codo con codo, protegiendo mutuamente sus flancos, mientras sus lanzas buscaban cualquier debilidad en las defensas espartanas. Cada golpe asestado, cada escudo levantado, cada grito de guerra estaba imbuido de una determinación inquebrantable. No solo luchaban por Tebas, sino por el hombre a su lado, su compañero, su amante. Los espartanos, aunque valientes y disciplinados, comenzaron a flaquear bajo la feroz resistencia de los tebanos. El batallón sagrado, sin embargo, permaneció inquebrantable. Cada baja que sufrían solo servía para encender su resolución. Con cada choque de espadas y cada rugido de desafío, el batallón sagrado demostró que no eran solo una fuerza a tener en cuenta, sino una amenaza directa para la hegemonía espartana. A medida que la batalla avanzaba, los espartanos se dieron cuenta de la terrible verdad. Estaban luchando contra hombres que no solo eran sus iguales en la batalla, sino que luchaban con una pasión y una devoción que ellos no podían igualar. En la tarde, con el sol declinando, la victoria de los tebanos fue indiscutible. Los espartanos se retiraron, dejando el campo a los vencedores. Aunque la victoria había tenido su costo, el batallón sagrado se mantuvo el símbolo viviente de la resistencia de Tebas y la prueba de la visión de Epaminondas. La batalla de Leuctra remarcaría el comienzo del declive de Esparta y la ascensión de Tebas como una gran potencia en la Grecia clásica. Pero incluso en medio de la celebración, la sombra de los futuros desafíos ya se cernía en el horizonte. El esplendor y la gloria del batallón sagrado de Tebas, forjado en la sangre y la valentía de sus miembros, se oscureció con el tiempo.
Después de varias batallas y victorias gloriosas, el sol comenzó a ponerse sobre este ejército de amantes y guerreros. La lucha por el poder y la supremacía en la antigua Grecia continuaba sin cesar, y la inevitable mancha de la tragedia se cernía sobre el batallón sagrado. Fue en la batalla de Queronea, en el año 338 a.C., que el destino finalmente atrapó al batallón sagrado. Aunque los tebanos se enfrentaban al imparable avance de las fuerzas de Filipo II de Macedonia, padre del futuro Alejandro Magno, el batallón sagrado se mantuvo firme, decidido a luchar hasta el final. En la fresca mañana, el batallón tomó su lugar en el frente de las líneas tebanas, como siempre lo habían hecho. Enfrente, el formidable ejército macedonio, liderado por Filipo y su joven hijo Alejandro, se preparaba para la carga. El ambiente estaba cargado de tensión, todos conscientes de que este enfrentamiento marcaría un antes y un después en la historia. Cuando la batalla estalló, el batallón sagrado luchó con una valentía que solo podían inspirar el amor y la lealtad más profundos. Resistieron cada embestida macedonia con una determinación inquebrantable, desafiando a sus adversarios con cada lance de sus lanzas y cada escudo levantado. Pero incluso la más noble de las valentías tiene sus límites. A medida que la batalla avanzaba, el número superior y la táctica macedonia comenzaron a tomar su peaje. Los tebanos se encontraron presionados y, a pesar de su resistencia, el batallón sagrado empezó a flaquear. Y entonces llegó el golpe definitivo. Filipo, en un movimiento maestro, logró romper las líneas tebanas, creando una brecha que su ejército no dudó en explotar. Los macedonios inundaron las filas tebanas, y el batallón sagrado, a pesar de su valentía, fue superado. Cuando el polvo se asentó y la batalla terminó, los miembros del batallón sagrado yacían en el campo, abrazados en la muerte como lo habían estado en la vida. Habían luchado hasta el final, nunca abandonándose el uno al otro, incluso en la cara de la derrota. La batalla de Queronea marcó el fin de la independencia de Tebas y el final del batallón sagrado. Pero a pesar de su caída, su legado perduraría. El recuerdo de su valor, de su amor y de su lealtad perduraría en los confines de la historia. Un brillante testimonio de lo que es posible cuando el amor y la valentía se unen en el campo de batalla. Su historia, aunque marcada por la tragedia, sigue siendo una de las más nobles y conmovedoras de la antigua Grecia. En los tiempos antiguos, cuando los dioses aún caminaban entre los mortales y el destino de los hombres se tejía en las estrellas, existía una ciudad tan espléndida que su nombre resuena a través de los siglos como un eco de gloria y tragedia. Esta ciudad era Troya, y su defensor más valeroso era Héctor, el príncipe guerrero cuyo valor eclipsaba al de todos los demás. La historia comienza en un día que parecía como cualquier otro en las murallas de la magnífica Troya. Sin embargo, los designios del destino estaban a punto de desencadenar una serie de eventos que pondrían a prueba el corazón y el alma de Héctor, llevándolo a enfrentar desafíos que superaban la comprensión de meros mortales. Héctor, con su armadura resplandeciente bajo el sol del mediodía, observaba el horizonte donde el mar besa el cielo, meditando sobre la fragilidad de la paz. Su mente, entrenada tanto en las artes de la guerra como en las de la sabiduría, sabía que las nubes de tormenta de la batalla se estaban reuniendo, impulsadas por los caprichos de los dioses y las ambiciones de los hombres. Un mensajero llegó, jadeante y cubierto de polvo, con noticias que harían temblar a cualquier hombre, pero Héctor recibió su mensaje con una calma que solo los verdaderamente valientes poseen. Las huestes griegas, lideradas por Aquiles, el guerrero sin igual, habían desembarcado en las playas cerca de Troya. La guerra, larga evitada, había encontrado finalmente su camino hasta las puertas de la ciudad. Héctor,
sin perder un instante, convocó a sus guerreros, hombres valientes que habían jurado seguirlo hasta el mismísimo Hades si fuese necesario. Entre ellos estaba su hermano menor, Paris, cuyo destino estaba inexorablemente entrelazado con el de la ciudad y la guerra que se avecinaba. Juntos planificaron la defensa de Troya, una tarea hercúlea que caería sobre los hombros de Héctor. La batalla comenzó al amanecer, cuando las primeras luces del día se mezclaban con el brillo de las armas y los gritos de guerra llenaban el aire. Héctor, montado en su carro de guerra, era una visión temible. Movía su lanza con una destreza que parecía divina, defendiendo las murallas de su amada ciudad con una ferocidad que hacía retroceder incluso al más valiente de los griegos. Días y noches se sucedieron, y la batalla se extendió como un incendio incontrolable. Héctor enfrentó a muchos héroes griegos, cada uno caído bajo su espada como testimonio de su valentía y habilidad en combate. Sin embargo, el destino es caprichoso, y el encuentro con Aquiles, el guerrero invencible, era inevitable. Antes de este encuentro, Héctor visitó a su esposa, Andrómaca, y a su pequeño hijo, Astianacte, por última vez. Sus palabras fueron un bálsamo para su alma, pero también una cadena que ataba su corazón al destino de Troya. Él sabía que este podría ser el adiós final, y sus ojos se llenaron de un amor y dolor indescriptibles al abrazarlos por lo que podría ser la última vez. La batalla con Aquiles fue un espectáculo que los mismos dioses se detuvieron a observar. Dos titanes entre mortales luchando con una ferocidad que resonaría a través de la eternidad. Héctor luchó con honor y valentía, igualando cada golpe de Aquiles con la destreza de un guerrero supremo. Sin embargo, incluso los héroes caen, y Héctor fue finalmente derribado, su última mirada fija en las murallas de su amada Troya, un silencioso testimonio de su amor inquebrantable por su gente y su ciudad. La caída de Héctor marcó el principio del fin para Troya. Su cuerpo fue llevado de vuelta a la ciudad por un Aquiles conmovido por la valentía de su adversario, permitiendo que se le dieran honras fúnebres dignas de su valentía. Las llamas de su pira funeraria iluminaron el cielo nocturno, un faro de desesperación y duelo para la gente de Troya, pero también un recordatorio de la inquebrantable valentía de su héroe caído. En los días que siguieron, la sombra de Héctor parecía vagar por las murallas de la ciudad, inspirando a los defensores con su valor eterno, pero el destino de Troya ya estaba sellado. Sin su campeón, la ciudad finalmente cayó ante el ingenio y la fuerza de los griegos, marcando el fin de una era. La historia de Héctor, sin embargo, trascendió la caída de Troya. Su nombre se convirtió en sinónimo de valentía, honor y el sacrificio supremo por lo que uno ama. Los poetas cantaron sus hazañas y sus gestas se grabaron en el corazón de la historia, un faro de luz en la oscuridad de la guerra y la destrucción. A través de los siglos, la leyenda de Héctor ha inspirado a incontables generaciones a enfrentar sus propias batallas con la misma determinación y coraje que él mostró ante las murallas de su amada ciudad. Su historia nos recuerda que, aunque los héroes pueden caer, su espíritu vive eternamente, impulsándonos a actuar con honor y a defender lo que es justo y verdadero. En la vastedad del tiempo, Troya y Héctor se han convertido en símbolos de la fragilidad de la gloria y la permanencia del valor humano. La ciudad, aunque en ruinas, y su defensor más valeroso, aunque caído, siguen siendo faros de esperanza y recordatorios de que la verdadera grandeza surge no solo en la victoria, sino en el coraje de luchar por lo que uno considera sagrado. Así termina la historia de Héctor, el más valeroso de Troya, cuyo legado perdura como un testimonio eterno del espíritu indomable del ser humano. Su vida, marcada por la pasión, el sacrificio y la inquebrantable determinación, continúa inspirando a todos aquellos que escuchan su historia, recordándonos que incluso en los tiempos más oscuros, la luz de la valentía puede brillar con un fulgor que nunca se extingue.
En una era definida por el choque de civilizaciones, donde el acero determinaba el destino de las naciones y la bruma matutina ocultaba tanto misterios como peligros, emergió el poderío indomable del ejército celta. Estos guerreros, nacidos de la verde expanse de Irlanda y Gran Bretaña, eran la encarnación viva de la bravura y el vigor, portando en sus corazones el fuego inextinguible de su ancestral legado. Los celtas, un pueblo cuyo nombre resonaba a través de los valles y sobre las montañas, vivían en un mundo donde la leyenda y la realidad se entrelazaban. En sus venas corría la sangre de héroes y dioses, descendientes de aquellos que habían sido documentados por primera vez en el siglo VII antes de nuestra era. Su origen, envuelto en el misterio del tiempo, se trazaba desde las palabras del antiguo griego al latín romano, donde fueron nombrados con desdén como Galli, una palabra que, a pesar de significar bárbaros, poco hacía para describir la profundidad y riqueza de su cultura. En el siglo III a.C., los celtas dominaban con puño de hierro y corazón de roble gran parte del continente europeo. Era una época dorada para este pueblo, una era donde sus ejércitos, tan feroces como las tormentas del norte, controlaban territorios vastos más allá de los Alpes. Pero fue en las Islas Británicas donde su cultura, como un roble frente a la tempestad, resistió el implacable avance del Imperio Romano. La estrategia militar celta era una mezcla de arte y furia. Armados con espadas largas y escudos decorados que relataban sus hazañas, los guerreros celtas cargaban en el campo de batalla con una ferocidad que helaba la sangre de sus enemigos. Los druidas, sabios y guardianes de su cultura, bendecían sus armas y los alentaban con antiguas oraciones, invocando a los dioses para que les otorgaran fuerza y victoria. Los romanos, maestros en el arte de la guerra, encontraron en los celtas a un enemigo como ningún otro. Bajo el mandato de Julio César, lanzaron campañas para someter a estos guerreros libres, pero cada victoria costaba un precio exorbitante. Las tácticas celtas, basadas en la movilidad, el conocimiento del terreno y una indomable voluntad de lucha, pusieron a prueba a las legiones romanas, forzándolas a reevaluar constantemente sus estrategias. La invasión romana no solo fue un enfrentamiento de armas, sino también de culturas. A pesar de los esfuerzos por romanizar las islas, el espíritu celta no pudo ser doblegado. Escocia, Irlanda y Gales se convirtieron en refugios de una tradición que se negaba a desaparecer, y el Muro de Adriano, una vasta construcción destinada a separar la civilización de la barbarie, terminó siendo un testimonio de la resistencia celta más que de la conquista romana. En la península ibérica y en la lejana Bretaña, la influencia celta dejó huellas imborrables. Los galaicos, valientes guerreros del noroeste de España, resistieron no solo a los romanos, sino también a los moros, siglos después. Su tradición, plasmada en danzas milenarias y el sonido melancólico de las gaitas, sigue viva, un eco de una era donde el honor y la tierra definían la existencia de un pueblo. Los celtas, a pesar de enfrentarse a un enemigo con recursos aparentemente ilimitados, nunca perdieron su esencia. Su religión, rica en dioses y rituales naturales, y su sociedad, donde la palabra de un druida podía detener a un ejército en marcha, eran el reflejo de una civilización en armonía con el mundo que la rodeaba. Pero como el acero forjado en el fuego de su espíritu indomable, se mantuvieron firmes, adaptándose y sobreviviendo. A lo largo de los siglos, mientras el Imperio Romano se desvanecía en las páginas de la historia, dejando tras de sí ruinas y relatos de gloria pasada, la cultura celta florecía en los rincones más remotos de sus antiguos dominios. Las Islas Británicas, ahora libres del yugo romano, se convirtieron en el bastión de un legado que se negaba a ser olvidado. En Irlanda, Escocia y Gales, el folclore celta, con sus historias de héroes míticos y deidades ancestrales, se tejía en el tejido mismo de su identidad. La tradición oral, piedra angular de la cultura celta, preservó la riqueza de su mitología y su historia.
Bardos y poetas, herederos de los antiguos druidas, recorrían las tierras narrando epopeyas que encendían la imaginación de su pueblo, manteniendo viva la llama de su herencia ancestral. Las festividades celtas, marcadas por el cambio de las estaciones y los ciclos de la naturaleza, seguían celebrándose con fervor, en un constante recordatorio de su conexión profunda con el mundo que los rodeaba. Con el pasar de los años, el ejército celta, aquel que una vez desafió a las legiones romanas, se transformó. No más se luchaba por la conquista de tierras o el saqueo de ciudades, sino por la preservación de su cultura, su idioma y sus tradiciones frente a las sucesivas olas de invasores y colonizadores. Los celtas se convirtieron en guardianes de su historia, maestros en el arte de adaptarse sin renunciar a su esencia. En la actualidad, el legado celta perdura, vibrante y resiliente. Desde las costas rocosas de Bretaña hasta las verdes colinas de Irlanda, pasando por los majestuosos paisajes de Escocia y las tierras llenas de magia de Gales, la cultura celta sigue siendo un testimonio de la fortaleza y la profundidad espiritual de sus pueblos. Festivales que celebran su antigua herencia, música que evoca el espíritu de sus ancestros y un renacimiento del interés por sus lenguas y tradiciones son claros indicativos de que, aunque los ejércitos puedan desaparecer y los imperios caer, el espíritu de un pueblo puede sobrevivir a través de los siglos. Así, la historia de los celtas, tejida con hilos de valentía, sabiduría y una inquebrantable conexión con la naturaleza, continúa. No como un eco del pasado, sino como una voz viva que habla de la resistencia, la adaptabilidad y la inmortalidad de su cultura. En el corazón de cada celebración, en cada melodía de la gaita y en los versos de los bardos modernos, resuena el espíritu épico del ejército celta, un recordatorio eterno de que, en el fin y al cabo, es el coraje, la identidad y el amor por la tierra lo que verdaderamente perdura. A medida que el tiempo avanzaba, la presión de la expansión romana y luego la llegada de nuevas olas de conquistadores pusieron a prueba la resiliencia celta. Érase una vez, en una tierra gobernada por los caprichos de los dioses y las pasiones de los mortales, un rey llamado Telémaco, cuyo corazón latía fuertemente por el amor de una nube. Esta no era una nube cualquiera, sino Cirra, una diosa de la atmósfera cuya belleza era tan etérea como las formaciones de vapor que danzaban en el cielo. Durante años, su amor floreció como una flor en la primavera, regalando al mundo dos hijos, Céfiro y Altea, frutos de una unión impensable entre el cielo y la tierra. Sin embargo, como las tormentas que azotan sin previo aviso, el amor de Telémaco por Cirra se vio eclipsado por su deseo hacia una mortal, Penélope, cuya belleza rivalizaba con la de la propia diosa nube. Penélope no solo era hermosa, sino que también poseía una dote considerable, prometida por su padre. El corazón de Telémaco se desvió y, sin considerar el dolor que causaría, repudió a Cirra, casándose con Penélope. Obligada por las leyes divinas, Cirra ascendió de nuevo al cielo, dejando atrás a sus hijos con su ahora indiferente padre y su cruel madrastra, Penélope. La madrastra, envenenada por la envidia y el deseo de que sus propios hijos ascendieran al trono, conspiró para eliminar a Céfiro y Altea. Secretamente, ordenó que se tostara todo el grano del reino destinado a la siembra, causando una hambruna devastadora. Convenció a Telémaco de que el único modo de aplacar la ira de los dioses y restaurar la prosperidad era el sacrificio de los hijos de Cirra. Pero la diosa nube, desde su reino aéreo, protegió a sus hijos enviándoles un carnero alado, cuya lana brillaba con el resplandor del oro puro. Montando al carnero mágico, los hermanos emprendieron un vuelo desesperado por su libertad. Durante su huida, Altea, mareada por el vertiginoso viaje, cayó en el mar, que desde entonces lleva su nombre, el Helesponto. Fue rescatada por el dios Poseidón, quien se enamoró de ella y la convirtió en una princesa de los mares. Céfiro, por otro lado, llegó a la Cólquide,
donde fue recibido con honores por su gente y su rey. Agradecido y siguiendo los consejos de su madre, sacrificó el carnero alado a Ares, el dios de la guerra, y regaló su piel dorada al rey, quien lo consagró y lo protegió con un dragón inmortal. La historia podría haber terminado allí, en el bosque sagrado del dios, si no fuera por Jasón y su búsqueda del vellocino de oro. Jasón, despojado de su derecho al trono por su tío Pelias, fue engañado para emprender una búsqueda casi imposible como condición para recuperar su reino. Con los argonautas, navegó hacia la Cólquide, enfrentándose a pruebas y peligros que desafiarían los límites de su coraje y su astucia. Mientras tanto, en el reino de Telémaco, la verdad sobre la hambruna y el destino de los hijos de Cirra salió a la luz, provocando la ira del pueblo y la caída de Penélope. Telémaco, consumido por la culpa y el remordimiento por sus acciones pasadas, buscó el perdón de Cirra, pero la diosa Nube, aunque aún amaba al rey, sabía que su lugar ya no estaba en la tierra. Jasón, con la ayuda de Medea, la hija del rey de Cólquide, quien se enamoró perdidamente de él, logró superar las pruebas impuestas por su astuto suegro. Medea, dotada de poderes mágicos heredados de su ascendencia divina, proveyó a Jasón con un ungüento que lo protegió del fuego de los bueyes de bronce y le enseñó cómo engañar a los guerreros nacidos de los dientes del dragón, sembrados en el campo. Así, Jasón, con la ayuda indispensable de Medea, obtuvo el vellocino de oro. Sin embargo, su victoria vino con un precio. Para escapar de la ira del rey de Cólquide y de los peligros que aún acechaban en su regreso a Iolcos, Jasón y Medea tuvieron que huir en la oscuridad de la noche, llevándose consigo el preciado vellocino. Durante su huida, Medea cometió actos terribles, sacrificando incluso a su propio hermano para retrasar la persecución de su padre. Este acto de traición selló el destino de Medea y Jasón, entrelazando sus vidas con un hilo de oscuridad y venganza. La travesía de regreso estuvo llena de adversidades. Los argonautas enfrentaron desafíos aún mayores que en su viaje de ida, incluyendo el pasar por las sirenas, cuyas canciones tentaban a los hombres hacia su perdición, y el navegar entre Escila y Caribdis, monstruos que representaban la muerte segura para los marineros imprudentes. A través de cada prueba, el ingenio y la valentía de Jasón, junto con las artes mágicas de Medea, aseguraron su supervivencia y la de su tripulación. Al regresar a Iolcos, Jasón encontró el reino sumido en el caos. Su tío Pelias había sido derrocado, pero el trono no le esperaba como había imaginado. La traición y el engaño manchaban las paredes del palacio, y Jasón pronto se dio cuenta de que recuperar su reino no le traería la paz ni la felicidad que había buscado. Con el tiempo, el amor entre Jasón y Medea se desvaneció, ensombrecido por las acciones pasadas y las promesas rotas. Jasón, buscando consolidar su poder y olvidar los pecados de su pasado, repudió a Medea para casarse con Glauce, la hija del rey de Corinto. Este acto de traición rompió el ya frágil corazón de Medea, desatando su ira y su sed de venganza. Medea, traicionada y abandonada, recurrió a su magia oscura para tejer una trama de venganza que culminaría en tragedia. La nueva esposa de Jasón murió horriblemente, víctima de un regalo envenenado por Medea, y en su desesperación y locura, Medea cometió el acto más atroz de todos. Mató a sus propios hijos, fruto de su amor con Jasón, para castigarlo por su infidelidad. Jasón, destrozado por la pérdida y la culpa, vivió el resto de sus días en la miseria y el arrepentimiento, una sombra del héroe que una vez fue. El vellocino de oro, aquel símbolo de conquista y gloria, se convirtió en un recordatorio perpetuo de las traiciones, los sacrificios y el precio del poder y la ambición. Así, la historia de Jasón, Medea y el vellocino de oro se convirtió en una leyenda, un eco de advertencia sobre los peligros de desafiar a los dioses y de los oscuros caminos que puede tomar el corazón humano. En las tierras de Grecia, donde los ecos del pasado susurran en el viento, esta historia se cuenta como un recordatorio de que el amor y la traición caminan de la mano, y que incluso los héroes
pueden caer ante las debilidades humanas. William Wallace, nacido en una Escocia convulsa alrededor del año 1270, emergió como un emblema de resistencia y esperanza en una época marcada por la opresión y la lucha incansable por la independencia. Su vida, entrelazada con batallas legendarias, liderazgo intrépido y un final marcado por la tragedia, resuena a través de las páginas de la historia y la cultura escocesa como un recordatorio perpetuo de la lucha inquebrantable por la libertad. Criado en una familia de baja nobleza en las proximidades de Elderslie, Wallace se encontró desde temprano en medio de un mundo sacudido por disputas sobre la identidad y el destino de Escocia. Su niñez y juventud transcurrieron en un país donde los vientos de rebelión comenzaban a soplar fuertemente contra la dominación inglesa. Este escenario de contrastes y conflictos, donde la autonomía de su tierra natal pendía de un hilo, fue el caldo de cultivo en el que se forjó el carácter de Wallace. Aunque recibió una educación que lo diferenciaba de sus contemporáneos, lo que realmente moldeó a Wallace fue el fervor y la pasión por su patria que impregnaba su entorno. Su conocimiento del latín, más que un mero signo de erudición, se convirtió en una ventana a un mundo más amplio, permitiéndole acceder a ideas y estrategias que serían cruciales en su lucha por la libertad de Escocia. Esta habilidad lingüística, inusual en la nobleza menor de su tiempo, le otorgó una ventaja en la diplomacia y la comunicación, herramientas fundamentales para un líder naciente. Con la inesperada muerte del rey Alejandro III, el trono de Escocia quedó envuelto en incertidumbre, agravada por la entronización de John Balliol. Esta delicada transición fue la chispa que encendió la mecha de la intervención de Eduardo I de Inglaterra, un monarca con apetitos expansionistas y una visión imperial sobre la soberanía escocesa. Este tenso cambio de poder sacudió el núcleo mismo de Wallace, un patriota cuya alma no toleraba ver su patria sometida a ninguna corona extranjera. En 1297, Wallace, con la astucia de un zorro y el coraje de un león, ejecutó un acto de desafío que resonaría a través de los años: el asesinato del sheriff inglés. Esta acción no fue meramente una vendetta personal, sino una declaración audaz, un mensaje inconfundible de que Escocia no se sometería mansamente. Esta primera rebelión fue el estallido de la furia escocesa, un clamor de libertad que anunciaba la tempestad que estaba por venir. Fue en Stirling Bridge donde la leyenda de Wallace se cincelaría en la piedra de la historia. En septiembre de 1297, la estrategia y el valor se entrelazaron en un baile mortal. Wallace, junto con Andrew Moray, no solo enfrentó a un ejército inglés numéricamente superior, sino que también desafió todas las convenciones de la guerra con una inteligencia táctica que desmentía su juventud. Aprovechando el estrecho puente de Stirling como un embudo, desbarató la ventaja numérica del enemigo y utilizó la geografía misma como su aliado más formidable. Los escoceses, con la fuerza de la desesperación y el ardor de la justicia en sus corazones, se abalanzaron sobre los ingleses en un torbellino de acero y furia. La victoria escocesa en Stirling Bridge fue más que una hazaña militar. Fue un cambio tectónico en la lucha por la independencia escocesa. Elevó a Wallace de líder rebelde a icono nacional, un héroe casi mitológico en los corazones de su pueblo. Su nombre se convirtió en sinónimo de libertad y su espíritu en la llama eterna que arde en el alma de cada escocés que sueña con un país libre. Sin embargo, el destino puede cambiar rápidamente. En la batalla de Falkirk, en 1298, el ingenio y la voluntad escocesas chocaron contra la maquinaria de guerra inglesa en su más cruda expresión. La táctica inglesa, refinada, y su ejército con una sección de arqueros de largo alcance, devastó a las fuerzas escocesas
con una eficiencia brutal. La derrota fue severa, una herida profunda en el orgullo y el espíritu de los escoceses y un punto de inflexión en la rebelión de Wallace. Después de la desastrosa batalla de Falkirk, Wallace, lejos de ser quebrantado por la derrota, abdicó la corona de guardián y se desvaneció en el misterio de los densos bosques de Escocia. Allí, entre la bruma y el musgo, se convirtió en el espectro de la resistencia, una sombra que se materializaba solo para asestar golpes certeros al invasor inglés. Con una red de leales seguidores, ejerció una campaña de guerrilla que era como el viento, imposible de capturar y devastador en su impacto. Sus ataques eran chispazos de rebelión que encendían el corazón de Escocia una y otra vez. En 1305, la fortuna de Wallace se oscureció. Fue traicionado, capturado y llevado a Londres, donde enfrentó un juicio que fue una farsa, un teatro de la crueldad, destinado a aplastar la moral escocesa. Acusado de alta traición, enfrentó a sus captores con la cabeza erguida, la mirada desafiante, sin mostrar arrepentimiento o temor. El 23 de agosto de 1305 marcó el final de su lucha, pero también el inicio de su eternidad como símbolo de la lucha escocesa. Los detalles de su final son gráficos y perturbadores, pero es esencial recordar cómo Wallace enfrentó su destino, un testimonio de su inquebrantable compromiso con la libertad de Escocia. Lejos de disuadir, su coraje y sacrificio se convirtieron en un faro de esperanza y resistencia para la nación escocesa, inspirando a generaciones a seguir luchando por su derecho a la autodeterminación. A través de los siglos, Wallace ha sido recordado no por la tragedia de su final, sino por la pasión y la fuerza de su carácter, su amor por Escocia y su determinación de vivir libre o morir en el intento. Su legado sigue vivo, animando a las personas en todo el mundo a mantenerse firmes en sus creencias y a luchar por sus principios con valentía y honor. El 23 de agosto es una fecha no solo para recordar el final de la vida de un hombre, sino también para celebrar el espíritu indomable que representó y que continúa inspirando a la humanidad hacia la búsqueda de justicia.